Compara un pollo de supermercado con un pollo del corral de la abuela. Uno creció bajo una lámpara en una jaula con otras 20 aves, alimentado con pienso industrial con más químicos que grano. El otro creció bajo el sol, levantando polvo, con ojos que brillan como el ámbar. El primero cuesta 100 rublos el kilo, el segundo no tiene precio porque atesora memoria. En los años en que la ciudad se congelaba, el pueblo proporcionaba comida. Así fue durante el asedio, en el año hambriento de 1947 y en el año seco de 1963, cuando las granjas colectivas recibieron órdenes de salvar el ganado reproductor a toda costa. En aquel entonces, cada familia tenía al menos un par de gallinas, pan vivo, como las llamaban en Poltavshchina. En Bielorrusia las llamaban progenitoras de huertos. En Kazajistán, a las afueras de Semey, la gente todavía recuerda cómo las mujeres servían molienda de cebada y se la daban a las aves cuando todo lo demás iba al frente. Estas aves de corral sobrevivieron a todo, a los alemanes, a las reformas y al frenesí del mercado de los 90. Porque no había refrigeradores, pero había un gallinero, no había pienso industrial, pero había sabiduría. El gallinero estaba junto al establo, como parte de un ecosistema vivo. Había orden, desarrollado a lo largo de generaciones. El grano se secaba en el desván, las cáscaras de huevo no se tiraban, se machacaban y las gallinas se comían su propio pasado, convirtiéndolo en futuro. Nadie decía orgánico en aquel entonces, porque simplemente no había otra manera. Ahora es una era diferente. La industria prometió comodidad, diciendo, alimentaremos a todos. Y por un tiempo realmente lo hizo. Pero ¿a qué precio? En 2024 los análisis de piensos mostraron que, de media, las mezclas industriales contienen hasta un 40% de rellenos, harinas de oleaginosas, harina de huesos, aminoácidos sintéticos. La lisina es artificial. La metionina proviene de productos petrolíferos. La vitamina D3 no viene del sol, sino de un laboratorio. Las gallinas crecen rápido, pero su sistema inmunológico está debilitado. Respiran a través del polvo de sus propias plumas, y los antibióticos se han convertido en parte de su dieta como la sal. Todo en aras de un estándar, de un huevo idéntico, un sabor idéntico, un consumidor idéntico. Pero la naturaleza no tolera copias. Y aquí está la paradoja. Cuanta más tecnología hay en el pienso, menos vida hay en el huevo. Un huevo de tienda brilla bajo una lámpara como si fuera plástico. Un huevo de una gallina de corral es denso, huele a campo, con una yema de color ámbar. Esto no es romanticismo, es bioquímica. Carotenoides que dan a la yema su color intenso se sintetizan solo con alimentación en libertad, a partir de hierbas, ortigas, hojas de zanahoria. Los laboratorios no pueden reproducirlos en una forma viva. La lecitina, la principal fuente de energía para el cerebro y el hígado, es 1,5 veces más alta en los huevos naturales, y el colesterol es más bajo, al contrario de los mitos. Aquí es donde reside el desmentido. Los estándares industriales desplazan no la suciedad, sino el significado. Cuando empecé a fabricar mi propio pienso, mis amigos se rieron. ¿Por qué molestarse cuando ya todo ha sido inventado? Pero la ciencia está del lado del pueblo. Una gallina no es una máquina, sino un organismo bioquímico. Su estómago es un microcosmos de fermentación, donde el equilibrio de carbohidratos, proteínas y minerales lo decide todo. Necesita 16 aminoácidos, sin los cuales no se puede formar la proteína del huevo. 11 de ellos se sintetizan solo con alimentación natural. Cuando una gallina come avena fresca, su cuerpo produce por sí mismo enzimas para la absorción de calcio. Ninguna premezcla de fábrica puede hacer eso. Este es el secreto de la resistencia de las antiguas razas de corral. Kuchinskaya, Jubilee, Pestrianka, Orlovskaya. Sobrevivieron no porque fueran productivas, sino porque eran adaptables. ¿Por qué desapareció este conocimiento? Porque no se puede patentar. La naturaleza no obedece a una licencia. Las grandes corporaciones no pueden ganar dinero con una receta sencilla. Grano, sol, agua. Necesitan vender un aditivo, una norma, un certificado.
Así nació el mito del pienso casero imposible. Pero la verdad es otra. Mientras mezclemos el grano nosotros mismos, seremos libres. Libres de la dependencia, de los precios, de los intermediarios. Con cada cubo que mezclas en tu corral, recuperas un pedazo de autonomía. Si quieres empezar, simplemente empieza de forma sencilla. Toma la mitad de maíz, la mitad de trigo, un poco de cebada, añade algo de ortiga seca del desván. Mézclalo en un cubo sin fanatismos. Deja que tus gallinas te digan si les gusta. Ellas serán las primeras en demostrarlo. Escúchalas. Una gallina es más lista de lo que parece. Y recuerda, el conocimiento solo sobrevive cuando se transmite. Lo que la abuela hacía por instinto, ahora podemos explicarlo con una fórmula, pero el significado es el mismo. La vida sostiene a la vida. Y la próxima bóveda se abrirá pronto. Si alguien le hubiera dicho a mi bisabuela en 1953 que el pienso para gallinas se vendería algún día en bolsas de plástico al precio del azúcar, ella solo habría gruñido. Eso no es pienso, eso es falso. En aquel entonces, cada pueblo vivía a su propio ritmo. En la región de Chernihiv, las gallinas picoteaban los restos de avena de los caballos. En Transnistria les daban suero de leche del requesón, y en el sur de Kazajistán, las mujeres secaban sandías y las mezclaban con el pienso para que las aves no perdieran el apetito con el calor. Todo estaba pensado, porque dependía del clima, de la mano, de la tierra. En cada corral había una tina con una mezcla de granos, molienda, que se molía directamente en el establo. La gente lo sabía. Un buen huevo empieza con una buena molienda. En aquel entonces no decían agricultura orgánica, decían a nuestra manera. Y esa nuestra manera alimentó a toda una generación. Tras el colapso de la Unión Soviética, todo esto desapareció como el agua en la arena. Fue sustituido por bolsas etiquetadas como PK1, PK4. El descifrado es sencillo: pienso compuesto, fórmula, dieta para cualquier región. Pero las gallinas de Baranovichi y las gallinas de Almaty viven bajo soles diferentes, con aguas diferentes y comen hierba diferente. No pueden tener lo mismo. Sin embargo, la industria necesita estandarizar. De esa forma es más fácil calcular los beneficios, más fácil importar materias primas, y donde los seres vivos se estandarizan comienza la degradación. Hoy en día mucha gente se pregunta por qué el pollo comprado en la tienda pierde su sabor. La respuesta es sencilla y aterradora, porque su cuerpo carece de los oligoelementos que hacen que la carne sea carne: magnesio, zinc, selenio. Estos tres elementos afectan directamente al sabor y a la resistencia de la cáscara del huevo. En los piensos industriales son sustituidos por análogos químicos, pero el cuerpo del ave los absorbe solo en un 30-40%. Sin embargo, cuando tú mismo das cebada molida, un poco de harina de pescado y ortiga seca, estos mismos elementos se absorben hasta un 80%. Esto no es teoría, es fisiología. Una gallina, como un humano, funciona con bioquímica, no con marketing. El secreto de la salud de un ave de corral es simple: la variedad. En los manuales soviéticos de avicultura de 1972 se decía directamente: la dieta óptima para las gallinas ponedoras es una mezcla de piensos de carbohidratos, proteínas y minerales en una proporción de 60-25-15. Los granjeros de hoy están redescubriendo estas cifras como si fueran un pergamino antiguo. ¿Por qué? Porque, como han demostrado estudios recientes, es con tal equilibrio con el que el cuerpo de una gallina produce la cantidad máxima de enzimas lipasa y proteasa, las responsables de la absorción de proteínas. Sin ellas, una gallina come, pero no vive. Prueba el siguiente truco, probado durante generaciones. Toma un frasco de 1 litro de maíz triturado, medio litro de trigo y un vaso de avena. Déjalo todo en remojo en agua tibia durante la noche. Durante este tiempo el grano se despierta, el nivel de vitamina E se triplica y la actividad enzimática aumenta en un 60%. Por la mañana, sécalo un poco y dáselo a las gallinas. Verás cómo picotearán hasta el último grano, porque sienten la vida. Esto es verdadera biodisponibilidad, algo que no se puede empaquetar en celofán. Alguien dirá:
Pero el pienso industrial está equilibrado. Sí, está equilibrado según una tabla, pero la tabla no sabe si tienes calor o niebla, si la hierba crece más ácida o si el agua del pozo es dura. Pero la gallina lo sabe. Busca el mineral necesario por sí misma, como si escuchara con su cuerpo. Cuando mezclamos el pienso a mano, nos adaptamos a la realidad específica, al pueblo, al corral, al clima. Esta es la olvidada ciencia de la localidad. En la década de 1980 hubo un programa en Ucrania llamado Kolosok. Los científicos recorrían los pueblos y registraban recetas de piensos caseros, porque estos métodos salvaron a las aves de corral durante los periodos de escasez. En los archivos se han conservado recetas con cáscaras machacadas añadidas, ceniza de huesos y cebollas secas. Las cebollas, resultó, reducen el riesgo de parásitos en las gallinas en un 40%, y la ceniza es una fuente de calcio y potasio. Pero con la llegada de la era del mercado, este conocimiento se consideró poco científico y erróneamente. Profundicemos en la biología. Un huevo de gallina consiste en un 65% de agua, 12% de proteína, 11% de grasa y aproximadamente 1% de minerales. Para producir un huevo, una gallina necesita 2 gramos de calcio, 0,5 gramos de fósforo y 0,1 gramos de magnesio. Esto significa que sin acceso diario a una fuente mineral, el ave despoja a sus propios huesos. De ahí las cáscaras blandas y los problemas de patas. La solución es elemental: secar las cáscaras, molerlas y añadir una cucharada por kilogramo de pienso. Es gratis y funciona. La historia de la proteína es más interesante. La proteína no es solo carne. La proteína es soja, girasol, trébol, alfalfa, pero es la cadena de aminoácidos animales la que hace que la proteína sea completa. En la antigüedad a las gallinas se las alimentaba con restos de pescado hervido, y esto no era un capricho, sino conocimiento. La harina de pescado contiene lisina y metionina en su forma natural. Cuando faltan, la puesta de huevos disminuye y las plumas se vuelven opacas. Se puede sustituir por semillas de girasol, pero recuerda, son grasas, no más del 15% de la dieta. Para las vitaminas A y K, añade zanahorias secas y ortiga. La ortiga es verdaderamente una planta prodigiosa. Solo 50 gramos de ortiga seca proporcionan la norma diaria de vitamina K para una docena de gallinas, fortaleciendo los vasos sanguíneos y realzando el color de la yema. Pero hay otro enemigo del que poca gente habla: la molienda. Cuando el pienso se muele hasta convertirlo en polvo, pierde actividad enzimática. El ave picotea, pero no digiere. El polvo fino obstruye el buche y las vitaminas se destruyen por el contacto con el aire. Por lo tanto, la mejor opción es una molienda gruesa. El grano debe sentirse en los dedos. Esto es lo que sabían las antiguas amas de casa cuando molían el grano en un molino manual. El secreto no está en la tecnología, sino en la textura. Y ahora un poco de economía. El pienso casero cuesta un 30-40% menos que el de fábrica, pero el beneficio no está solo en los rublos. Cuando compras grano en sacos y lo guardas en un cobertizo seco, controlas la calidad. No tienes intermediarios ni un origen misterioso del aditivo proteico. Ves el grano, lo tocas con tus manos, lo hueles. Esta es la verdadera certificación, la humana. La industria, sin embargo, se construye sobre lo opuesto. Su fuerza reside en la dependencia. Hoy en día en los estantes ves envases preciosos, y dentro hay una mezcla de harina, tiza y grasa residual. ¿Por qué es así? Porque el grano no se puede patentar, pero la forma de un gránulo sí. El sistema patenta la apariencia para retener el mercado. Así el grano se convierte en una mercancía y el conocimiento en un secreto. Pero los secretos no son eternos. Todo lo que necesitamos es volver a la observación. Mira cómo se comportan las gallinas por la mañana. Si sus plumas brillan, hay suficiente proteína. Si están encorvadas, tienen poca energía. Si la cáscara es frágil, falta calcio. Es sencillo. La naturaleza habla si sabes escuchar. Mi abuelo solía decir: la gallina es el termómetro del corral. Cuando las cosas están en orden en la granja pone huevos. Cuando algo va mal, calla.
Y si quieres entender qué está pasando en tu corral, mira en el comedero. Todo está escrito ahí. El conocimiento de nuestros antepasados no es el pasado, es una instrucción para el futuro. No estamos retrocediendo, estamos recuperando el sentido, porque la libertad empieza con algo sencillo. Tomar un puñado de grano y comprender que la independencia se esconde precisamente ahí. Este es el comienzo del camino hacia la autonomía, y la próxima bóveda se abrirá pronto. ¿Sabéis qué es lo que más me asombra cuando miro fotografías antiguas de corrales de pueblo de los años 50? Cada corral no era solo un gallinero, era un pequeño centro de soporte vital. Todo estaba conectado. La ceniza de la estufa iba al cenicero, donde las gallinas se bañaban, destruyendo los parásitos de las plumas. Las cáscaras de avena al lecho, el lecho después a los parterres del huerto. Y en esos parterres crecían la misma ortiga y alfalfa que se secaban para el pienso de invierno. Un ciclo cerrado, sin residuos, sin biotecnologías, solo el hombre y la naturaleza en un sistema de intercambio. Hoy necesitamos recordar esto de nuevo, no por nostalgia, sino por necesidad, porque la tierra se ha empobrecido, el clima es errático y los precios del pienso suben más rápido que los de la gasolina. Pero tenemos una ventaja que las fábricas han olvidado. Podemos adaptarnos a cada mañana. En este vídeo no quiero solo inspiraros, sino armaros con conocimiento. Real, probado, con números, con ciencia, pero sin aburrimiento académico. Empecemos comprendiendo que una gallina es un reactor bioquímico diseñado para procesar materias primas vegetales vastas. Un sistema especial funciona en su cuerpo, el estómago muscular o molleja. En él pequeñas piedras y arena muelen el grano como piedras de molino. Por lo tanto, si quieres que tus gallinas asimilen el pienso al 100%, proporciónales acceso a gravilla fina o arena. Sin ella, el grano simplemente pasa de tránsito. En los folletos soviéticos de avicultura, a esto se le llamaba la llave digestiva, y no era una imagen, sino una definición exacta. No puedes abrir una cerradura sin una llave. El segundo aspecto importante es el agua, a menudo subestimada. Una gallina es un 70% agua, y es el agua la que desencadena todos los procesos metabólicos. En climas calurosos, un ave pierde hasta un 10% de su humedad por día. Si el agua está a más de 30 brodekimita, deja de beber. Por lo tanto, en la temporada de verano coloca los bebederos a la sombra, o mejor aún, en recipientes de barro. El barro mantiene el frescor y neutraliza el exceso de acidez. En Asia Central todavía utilizan sufsacts, bebederos de barro untados con paja para que la evaporación de la humedad enfríe el agua. Esto no es solo estético, es la ciencia de la termorregulación, practicada durante siglos, ahora sobre las vitaminas. Muchos se sorprenden de que las gallinas que andan al sol pongan huevos más brillantes. Esto no es un mito. Bajo la influencia de la luz ultravioleta se sintetiza vitamina D3 en su piel, que regula la absorción de calcio. Si un ave se sienta bajo una lámpara, recibe solo el 10-15% de la norma de esta vitamina. Por lo tanto, un simple paseo por el corral por las mañanas es la mejor prevención de la osteoporosis en las gallinas. Los datos científicos lo confirman. Con 2 horas de luz solar al día, la resistencia de la cáscara aumenta en un 25%. Proteínas. En el pueblo los restos de productos lácteos nunca se tiraban. Leche agria, leche desnatada, incluso suero de requesón. Estos son cócteles de proteínas listos para usar. Una taza de suero agrio sustituye a 30 gramos de concentrado proteico caro. Puedes verterlo sobre el grano triturado. Esto resultará en una fermentación natural, rica en lactobacilos. Tales enzimas suprimen las bacterias de la putrefacción en el intestino y aumentan la absorción de proteínas casi al doble. Yo lo llamo el probiótico del pueblo. Otra práctica olvidada es el grano germinado. En las granjas colectivas durante el invierno se le llamaba forraje verde. La avena o el trigo se ponían a remojo en una caja, manteniéndolos calientes durante 3-4 días. Tan pronto como aparecía un brote de 1 centímetro, el grano se convertía en una bomba de vitaminas. La vitamina E se triplicaba,
La vitamina C se quintuplicaba. Una gallina solo necesita 20-30 grains de dicho pienso al día para mantener su inmunidad en invierno. Yo lo hago en un barreño normal. Vierto agua tibia, lo cubro con arpillera. En un par de días todo se vuelve verde. Y sabes, este grano huele a primavera. Muchos preguntan, ¿y qué hay de los suplementos? ¿Debería comprar premezclas? Seré sincero, si alimentas de forma natural, las premezclas no son necesarias. Se inventaron para compensar dietas estériles, pero hay análogos naturales. Para el hierro, remolacha y manzanas secas. Para el azufre, col y cebollas. Para el yodo, un poco de sal marina o algas kelp. El kelp, por cierto, realza el color de la yema y fortalece las plumas. Una cucharadita por kilogramo de pienso una vez a la semana es suficiente. Otro elemento importante son los ácidos grasos. Sin ellos, una gallina pierde el brillo de las plumas y la energía. Los piensos industriales añaden grasa animal, a menudo no de la mejor calidad. Podemos sustituirla por semillas de lino o girasol. El lino es el campeón del omega 3. Si das un 5% de semillas de lino por peso del pienso, los huevos se enriquecen con ácidos grasos omega 3, beneficiosos también para los humanos. Esto no es solo marketing. Los análisis muestran el contenido de ácido alfa-linolénico aumenta al triple. Ahora un poco sobre alquimia culinaria para gallinas. En la antigüedad había una técnica llamada cocción al vapor. En cubos enormes, una mezcla de molienda y peladuras de verduras se dejaba reposar en agua hirviendo durante un par de horas. Luego se enfriaba, volviéndose suave y fragante. Dicho pienso es más fácil de digerir, especialmente en invierno, cuando el frío ralentiza las enzimas. Lo he probado. Si añades zanahorias y col ralladas a la mezcla al vapor, la producción de huevos aumenta en solo una semana, porque la comida caliente acelera el metabolismo y activa las bacterias internas, como si encendieras una estufa. Y ahora sobre las hierbas. Farmacias bajo los pies. Nuestros antepasados conocían cada una por su acción. Ajenjo, antiparasitario. Ahumaban el gallinero con él y lo mezclaban con el pienso una vez al mes. Diente de león, una fuente de vitamina K e hierro. Ortiga, un potenciador universal. Mil en rama y caléndula, para las plumas y el color de la yema. La caléndula, por cierto, es un pigmento natural. Incluso se añade a los piensos orgánicos en Europa, y aquí crece a lo largo del camino. Y no os olvidéis del vinagre. El vinagre de sidra de manzana común es otro viejo secreto. Un par de cucharadas por litro de agua una vez a la semana ayuda a la microflora intestinal y reduce el nivel de bacterias patógenas. Los científicos han demostrado, el ácido estimula la producción de jugo gástrico y ayuda en la absorción del calcio. Nuestras abuelas no sabían esto en términos técnicos, pero lo sabían por instinto. La gallina bebe agua avinagrada, el huevo es más fuerte. Pero quizás lo más importante es la observación. La propia gallina te dice lo que le falta. Si picotea la tierra, busca minerales. Si picotea las plumas, le falta azufre o proteína. Si desparrama el pienso, algo no es de su gusto. Este es el arte de la alimentación casera, escuchar a lo vivo. Después de todo, una gallina no se queda callada, habla con su cuerpo, sus ojos, sus sonidos. Solo hay que estar atentos. Ahora sobre el almacenamiento. El error más común de los principiantes es guardar el pienso en bolsas en el suelo. De esa manera invitas a la humedad y a los ratones. Lo ideal, un bidón de plástico con una tapa hermética colocado sobre un soporte. Temperatura no superior a 20 degrees, humedad hasta el 60%. Revísalo una vez a la semana. El olor debe ser fresco, ligeramente dulce, sin signos de moho. Si aparece un aroma agrio, el pienso está estropeado y no debe darse. Aunque sea una lástima, las micotoxinas formadas durante el moho causan inflamación del hígado y una caída en la producción de huevos en las aves. Algunos dirán, demasiado complicado, pero no lo es. Es complicado cuando dependes de una fábrica,
cuando cada aumento de precio te obliga a ahorrar en la salud del ave. Pero mezclar el pienso tú mismo es como hornear pan. Al principio es desconocido, luego un placer, porque sabes que cada puñado, cada cucharada es de tus manos, de tu tierra. No tengas miedo de experimentar. La gallina elegirá lo que necesite por sí misma. Prueba a añadir salvado, un poco de patata hervida, calabaza, calabacín. Todo esto son fuentes baratas de energía y vitaminas. Y si quieres reforzar la inmunidad de la bandada, una vez a la semana añade un poco de ajo machacado u orégano seco al pienso. Este es un antibiótico natural reconocido en medicina veterinaria. De esta manera devolvemos a la vida la antigua ciencia que poseían nuestras abuelas. No tenían laboratorios, pero tenían ojos y manos, y su conocimiento salvó vidas durante sequías, guerras y cambios. Hoy podemos combinar ese conocimiento con la ciencia moderna y crear un sistema donde cada gallina no solo esté viva, sino sana. Vivimos en una era en la que la autonomía no es un lujo, sino una necesidad, cuando la ciudad puede detenerse, pero el gallinero seguirá funcionando, porque la vida siempre empieza de forma sencilla, con grano, agua y luz. Y si has visto hasta aquí, ya eres parte de aquellos que están devolviendo el sentido a la agricultura, porque el conocimiento solo sobrevive cuando se transmite y la próxima bóveda ya está en camino. Cuando hablamos de alimentación casera, es importante entender, no se trata solo de ahorrar dinero, se trata de restaurar la ecología perdida del corral. Después de todo, un gallinero de verdad no es una jaula aislada, sino un biosistema en miniatura. Todo en él está conectado: comida, suelo, luz, movimiento, aire. Si se elimina un elemento, el equilibrio colapsa, y esto es exactamente lo que han hecho las granjas industriales. Sacaron a la gallina del corral, de la tierra, la privaron de la capacidad de elegir, picotear, escarbar, buscar, y con eso la propia cultura de la observación desapareció. Hoy la estamos recuperando, grano a grano. Mira las estadísticas. Según los institutos agrícolas, en los últimos 20 años, la productividad de los cruces de fábrica ha aumentado un 35%, pero su esperanza de vida media se ha reducido a la mitad. Este es el precio de la aceleración. Una gallina casera, criada con pienso natural, vive de 5 a 7 años, manteniendo la producción de huevos casi hasta la última temporada. ¿Por qué? Es sencillo. Su cuerpo no está desgastado por la carrera constante por los resultados. Tiene un sistema de recuperación natural, uno que se nutre no de pastillas, sino de minerales y luz. Ahora sobre los minerales. Sin ellos no hay ni huesos fuertes ni huevos de calidad. Ya hemos hablado del calcio, pero también están el fósforo, el zinc y el manganeso. El fósforo es responsable del metabolismo energético y de la transmisión de los impulsos nerviosos, especialmente importante para las ponedoras jóvenes. Se puede obtener de huesos triturados, pero es más sencillo y seguro a partir de ceniza de hueso calcinada. Recoge los huesos después de hervirlos, sécalos, muélelos y luego quémalos en un horno hasta que queden blancos. Esto producirá una ceniza rica en fosfatos, una auténtica premezcla natural. El zinc se encuentra en las semillas de calabaza, el manganeso en el trigo sarraceno. Muchos se sorprenden de que la simple adición de ceniza pueda cambiar el comportamiento de un ave, pero es un hecho. Con la adición regular de ceniza, las gallinas se vuelven más activas, se arrancan menos las plumas y el canibalismo disminuye. En la antigüedad había incluso un refrán: quien da ceniza a una gallina le quita la ira. La ciencia lo confirma. El potasio y el calcio regulan el equilibrio ácido-base de la sangre y por lo tanto el nivel de estrés. Analicemos ahora un aspecto importante: la alimentación estacional. Nuestro clima es caprichoso: veranos calurosos, inviernos largos, primaveras lodosas, otoños húmedos, y el pienso debe vivir con la estación. En verano, la base, granos ligeros y hierbas. Esto incluye trigo, avena, menos maíz, muchas hierbas. Cenizo, diente de león, llantén. Estas hierbas pueden secarse a la sombra y luego añadirse en invierno.
En otoño más carbohidratos para preparar a las aves para el frío. Cebada, maíz, patatas hervidas. En invierno, mezcla caliente, zaparca, un poco de grasa, semillas, salvado, harina de avena. En primavera, vitaminas, brotes y calcio para recuperar fuerzas después del invierno y prepararse para la puesta. Una antigua práctica ucraniana se llamaba Sitsevaya Kasha, una mezcla de molienda, leche tibia, remolacha rallada y col. Se daba por las mañanas durante las heladas. Decían que después de comerla las gallinas cantaban canciones. Y de hecho, la proteína de la leche y el azúcar de la remolacha mantienen la energía y la col añade fibra. Esto no es folclore, sino un cálculo preciso de nutrientes. Ahora miremos dentro de un huevo, literalmente. La yema es un concentrado de todo lo que come la gallina. Si el pienso contiene suficientes carotenoides, zanahorias, caléndula, ortiga, maíz, la yema será de un naranja brillante. Si la dieta es pobre, el color será pálido. Y aquí hay algo interesante. Un color de yema intenso está directamente relacionado con el nivel de antioxidantes, particularmente la luteína. La luteína protege la visión, mejora el metabolismo y en las aves aumenta la resistencia al estrés. Por lo tanto, cuando nos preocupamos por el color de la yema, nos preocupamos por la salud de la propia ave. En los manuales antiguos de avicultura se puede encontrar una receta de un puré de vitaminas para el otoño, calabaza hervida, zanahorias, salvado y una cucharada de aceite de girasol. Hoy llamamos a esto un potenciador nutricional, pero en aquel entonces era simplemente, es hora de darles algo rico. Y funcionaba. Y ahora analicemos por qué la industria desplazó este conocimiento. Todo es cuestión de economía de escala. Cuando una granja avícola alimenta a 100.000 aves, es más rentable trabajar por matemáticas que por intuición. La ciencia se convierte en una herramienta de control, no de cuidado. Necesitan que la gallina crezca rápida y uniformemente, que el huevo sea estándar en peso y color. Pero en este sistema no hay lugar para la individualidad ni lugar para la tierra. Por lo tanto, cuando vuelves a tu propio pienso, le devuelves al ave su personalidad. Por eso las razas antiguas, Kuchinskaya, Zagorskaya, Adler plateada, se están volviendo populares de nuevo entre los propietarios privados. Estas gallinas no requieren antibióticos, no enferman por las corrientes de aire y prosperan con una dieta sencilla. Tienen una memoria genética para comer lo que crece bajo sus pies. Tienen un código de resiliencia, y nuestra tarea es no dejar que este código desaparezca. Sumerjámonos en el micromundo. El intestino de la gallina alberga hasta 10.000 millones de bacterias beneficiosas. Descomponen la fibra, producen vitaminas del grupo B y regulan la inmunidad, pero los piensos de fábrica con antibióticos matan esta microflora. Sin ella, el ave se vuelve dependiente de estimuladores externos. Cuando alimentas de forma natural, no solo proporcionas comida, restauras todo un ecosistema en su cuerpo. Esto explica el fenómeno. Las gallinas con pienso casero enferman con menos frecuencia, incluso sin vacunación. La naturaleza se cura a sí misma si no se interfiere. Ahora, proporciones específicas. Para una bandada de 10 gallinas ponedoras, el consumo medio es de aproximadamente 1 kg de pienso al día. Esto significa que se necesitan 7 kg de mezcla para una semana. Proporciones: 40% maíz, 30% trigo, 15% cebada, 10% harina de girasol y 5% de suplemento de calcio, cáscaras, tiza, ceniza. Una vez a la semana añade un puñado de grano germinado por ave y en invierno cada 3 días, una mezcla al vapor, zaparca, de molienda con verduras. Eso es todo. Matemáticas sencillas, pero el efecto es como una dieta premium. Y recuerda el aire. El gallinero debe respirar. El amoníaco es el principal enemigo de la salud de las aves. Su nivel aumenta cuando la humedad es superior al 70%. Un lecho seco es el mejor remedio. Puedes usar serrín, pero es mejor la paja picada. Retiene el calor y composta de forma natural. Una vez a la semana añade una capa fresca y obtendrás un suelo radiante natural. Hay otro detalle del que rara vez se habla: el régimen de luz.
Una gallina pone huevos solo con luz. Lo óptimo son 14-16 horas de iluminación al día. Pero es importante que la luz sea suave, cálida, sin parpadeos. En la antigüedad se utilizaban lámparas con reflectores de papel de aluminio o placas de cobre para este fin. Esto no es solo estética. El cobre refleja el calor infrarrojo y desinfecta el aire. Hoy en día puedes usar lámparas LED con un espectro cálido, Dolin 700-3000 cap, pero enciéndelas gradualmente para no estresar al ave. ¿Y sabes por qué todo esto es importante? Porque la salud de una gallina es un espejo de la del ser humano. Cuanto más naturalmente viva, más saludable será nuestro propio hogar. Al alimentarla con grano, también nos alimentamos a nosotros mismos a través del huevo, a través de la carne, a través del aire que ella purifica al escarbar en la tierra y devolverle la vida. Y aquí está la filosofía. El pienso no es solo comida, es un lenguaje de comunicación entre nosotros y la naturaleza. Y cuanto más sencillo es este lenguaje, más profunda es la comprensión. Cuando mezclas el pienso con tus manos, tocas literalmente el ciclo de la vida, y de ese toque nace la independencia. Podemos construir un futuro donde cada corral se convierta en un pequeño laboratorio de vida, donde no habrá dependencia de la fábrica, sino confianza en la tierra. Después de todo, el conocimiento solo sobrevive cuando se transmite, transmitido no a través de Internet, sino a través de una mano, un gesto, una mirada, el olor del grano fresco. Y si sientes esto, significa que ya has abierto el camino a la próxima bóveda. Cuando me di cuenta por primera vez de que las gallinas podían ser filósofas, me hizo gracia, pero luego empecé a observar. Viven con un ritmo que nosotros, los humanos, hemos perdido. Por la mañana, sol y grano. Durante el día, búsqueda. Por la tarde, socialización y paz. Sin prisas, sin ambiciones, sin estrés. Su mundo es una miniatura de una granja adecuada, donde todo tiene un sentido. Y cuanto más volvemos a este orden natural, más limpia se vuelve la vida misma. Por eso el pienso casero no es solo una cuestión de nutrición, sino una cuestión de visión del mundo. Pero volvamos al negocio. Ahora quiero daros el máximo conjunto de conocimientos para que podáis pasar totalmente a una alimentación autónoma, sin perder productividad ni la salud de vuestras aves. Empecemos con un dato básico. Una gallina es una criatura omnívora. Esto significa que debe recibir alimentos tanto de origen vegetal como animal. Su cuerpo está organizado de forma diferente, no tiene dientes, y todo el procesamiento tiene lugar en el buche y en el estómago muscular. Por lo tanto, es importante no solo qué dar, sino también en qué forma. Parte proteica de la dieta. Las mejores fuentes son las semillas, el pescado, los restos lácteos, los huevos hervidos, los tuyos propios machacados y las hierbas. La harina de pescado debe estar fresca, sin olor a fango. No des pescado salado. El sodio altera el equilibrio del potasio y las gallinas empiezan a beber demasiada agua, sobrecargando sus riñones. Lo óptimo es un 3-4% de harina de pescado por peso del pienso. Los residuos lácteos, leche desnatada, leche agria, kéfir, contienen caseína y ácido láctico, que mejora la absorción de fósforo y hierro. Lo principal es no excederse para no causar fermentación. Proteínas vegetales. La alfalfa y el trébol son campeones en aminoácidos. La alfalfa seca puede molerse hasta convertirla en polvo y mezclarse con el pienso. Solo 50 gramos por ave al día cubren la necesidad de vitaminas A y E. Si quieres aumentar la inmunidad, añade ajo y cebollas, antisépticos naturales. Carbohidratos y energía, maíz, trigo, cebada, avena, los 4 pilares de la dieta. El maíz proporciona calorías, máximo 40%. El trigo es rico en vitaminas del grupo B, la cebada mejora la función intestinal, la avena es indispensable durante la muda. Una mezcla de granos con ceniza y arena, por cada 10 kilos de pienso, 200 gramos de ceniza y 300 gramos de arena, limpia el estómago. Las hierbas son el mejor suplemento vitamínico. Ortiga, diente de león, trébol, hojas de remolacha, todo esto puede secarse y almacenarse. La calabaza, fuente de carotene, y las semillas, zinc.
hacen que las plumas sean brillantes. Las zanahorias y la caléndula dan un color de yema intenso. Recuerda, el intestino es el principal órgano inmunitario. La profilaxis con infusión de ajo y vinagre de sidra de manzana lo fortalece. Económicamente, cambiar a tu propia dieta reduce los costes entre un 35 y un 50%, y la calidad de los huevos aumenta tanto que la gente nota la diferencia de inmediato. Este es el camino hacia la independencia. Si puedes alimentar a una gallina correctamente, puedes alimentar a tu familia. Empieza hoy mismo. Toma un cubo, grano y mezcla tu primer pienso. A partir de este momento pasas a formar parte de un sistema que vive por la ley de la vida. Si esta historia cambió tu visión sobre las aves de corral comunes y la importancia de la agricultura natural, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta. Continuamos desenterrando la historia y el conocimiento que intentaron condenar al olvido. Siembra el futuro con nosotros, recuperando la autonomía y el sentido. La próxima bóveda se abrirá muy pronto.